Me llamo Carmen Ruiz, tengo 78 años y durante más de 40 años fui comadrona aquí en Valdemorales, un pueblo de Castilla-La Mancha, donde todo el mundo se conoce desde hace generaciones. He traído al mundo a más de 300 niños, pero hay un nacimiento que me quita el sueño desde hace 35 años. Fue en septiembre de 1988 cuando asistí al parto de la hija de Esperanza Morales. Todo el pueblo creía que el padre era Antonio, su marido, un buen hombre que trabajaba como mecánico en el taller de su familia. Pero yo sé la verdad. Sé quién es el verdadero padre de esa criatura. Y en 35 años nunca se lo he dicho a nadie, ni siquiera a la propia Esperanza. Esa niña se llama Micaela, tiene ahora 35 años, se hizo maestra y volvió a enseñar aquí al pueblo. Ayer vino a mi casa haciendo preguntas que me helaron la sangre. Preguntas sobre el día que nació, sobre cosas que solo yo sé. Estoy aquí sentada en el patio de mi casa, mirando la plaza del pueblo donde ella jugaba de pequeña, porque ya no puedo más con este peso. Van a entender por qué nunca dije nada, por qué protegí este secreto, y cómo una sola noche cambió el destino de toda una familia. En un pueblo como Valdemorales, donde las campanas de la iglesia marcan las horas y los secretos corren más que el viento entre las calles empedradas, guardar algo así durante 35 años ha sido mi cruz y mi penitencia. Era un jueves por la mañana, después de misa de 8, cuando Micaela apareció en mi puerta. Yo estaba regando los geranios del patio, como hago cada día desde que me jubilé, cuando oí su voz. «Doña Carmen, ¿puede hablar conmigo un momento?» Micaela siempre fue una niña educada, de esas que saludan con respeto a los mayores. Se hizo maestra, como su difunta abuela, y cuando terminó la carrera en Cuenca, volvió al pueblo para enseñar en el colegio. Se casó con Jesús, el hijo del panadero, y tienen 2 niños preciosos. Pero cuando la miré ayer, vi a una mujer turbada, con ojeras de quien no ha pegado ojo en toda la noche. «Claro, hija, pasa que te hago un café». Se sentó en mi cocina, en la misma mesa donde tantas veces había merendado cuando era pequeña, y venía a buscar las hierbas que yo le daba a su madre para los dolores. «Doña Carmen, ¿se acuerda usted del día que nací?» Se me encogió el corazón. «Claro que me acuerdo, criatura. Fue un parto largo, pero naciste sana y hermosa». «¿Mi madre dijo algo extraño ese día? ¿Algo sobre mi padre?» Ahí supe que había llegado mi hora. Después de 35 años, Micaela estaba sospechando algo. «¿Por qué me preguntas eso, hija?» «Porque me he hecho una prueba de ADN para hacer el árbol genealógico de los niños. Y no coincide, doña Carmen. Antonio no es mi padre biológico». El mundo se me vino encima en ese momento, 35 años atrás. Madrugada del 23 de septiembre de 1988. Hacía un calor insoportable esa noche de septiembre. Las ventanas de mi casa estaban abiertas de par en par, pero ni así corría el aire. Yo tenía entonces 43 años y era la comadrona de confianza de todas las familias del pueblo. Eran las 3 de la madrugada cuando llamaron a mi puerta como desesperados. Abrí y me encontré con Esperanza Morales, de 20 años, en pleno trabajo de parto, apoyada en su suegra, doña Paca. «Por la Virgen Santísima, doña Carmen, ayúdenos», gritó doña Paca. «La criatura viene ya». Esperanza lloraba de dolor y de algo más que yo tardé en entender. Era de una familia humilde pero honrada. Se había casado con Antonio hacía apenas un año, en una boda por todo lo alto que pagó el padre de él. «¿Dónde está Antonio?», pregunté mientras preparaba todo para el parto. «Ha ido a buscar al médico a Tembleque», respondió doña Paca. «Pero la niña no puede esperar». Esperanza me agarró la mano con fuerza. «Doña Carmen, tiene que prometerme algo. Lo que pase aquí esta noche, nadie puede saberlo. Nadie». «¿Qué dices, criatura? ¿Qué puede pasar?» Pero cuando nació la niña, lo entendí todo.
Esa criatura era clavadita a Rafael Morales, el hermano menor de Antonio. Los mismos ojos verdes, la misma barbilla partida, el mismo pelo rubio. Era imposible no verlo. Mientras esperábamos que llegara Antonio con el médico, Esperanza se derrumbó. Con la niña recién nacida en brazos, me contó entre sollozos lo que había pasado. Fue cuando Antonio se fue a la vendimia a La Rioja. Me dijo, Rafael se quedó a cargo del taller. Yo estaba sola en casa, con mucho miedo porque había ladrones por la zona. Me contó que Rafael iba todas las noches a comprobar que estuviera bien, que una noche llovía muchísimo y se quedó a dormir en el sofá. Una cosa llevó a la otra, y pasó lo que pasó. Fue solo una vez, doña Carmen. Se lo juro por la Virgen del Pilar. Me arrepentí al momento. Nunca más volví a estar a solas con él. Rafael tenía entonces 24 años, soltero, y era el guapo de la familia. Todas las mozas del pueblo suspiraban por él, pero él siempre fue un poco alocado, de los que no sentaban cabeza. Cuando me enteré de que esperaba, pensé que podía ser de Antonio. Continuó llorando. Había pasado tan poco tiempo. Recé tanto para que fuera suya. Pero mire la criatura, doña Carmen. Cualquiera que conozca a los Morales verá que no es hija de mi marido. La niña efectivamente era idéntica a Rafael. Cualquiera que tuviera ojos en la cara se daría cuenta. ¿Y ahora qué voy a hacer?, me preguntó desesperada. Si Antonio se entera, me mata. Y si se entera el pueblo entero. En aquellos años, en un pueblo como Valdemorales, una cosa así era el escándalo del siglo. Una mujer adúltera era marcada para toda la vida, y su familia también. Antonio llegó corriendo con el médico cuando Micaela ya tenía 2 horas de vida. Entró sudando, agitado, con cara de padre primerizo muerto de preocupación. «Esperanza, ¿cómo estás? ¿Y la niña?» «Estamos bien», respondió Esperanza, intentando disimular los nervios. «Ha nacido muy rápida». Cuando Antonio cogió a Micaela en brazos, se me partió el corazón. Era un hombre bueno, trabajador, que adoraba a su mujer y ya adoraba a esa criatura antes de que naciera. «Es preciosa», dijo con lágrimas en los ojos. «Es igualita a ti, Esperanza». Pero no era verdad. Micaela no se parecía nada a la madre. Era clavada a Rafael. Y yo sabía que más pronto que tarde alguien se daría cuenta. «Gracias, doña Carmen», me dijo Antonio. «Ha salvado usted a mi familia». No supe qué responder. ¿Cómo iba a decirle a un hombre feliz que la hija que tenía en brazos no era suya? Esperanza me miró por encima del hombro de su marido. Sus ojos me suplicaban silencio, y en ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida. Iba a guardar ese secreto. «Ha sido un parto sencillo», dije. «Micaela es una niña sana y fuerte». Antonio sonrió, besó a la niña en la frente y se fue de allí siendo el padre más orgulloso de todo Castilla-La Mancha. Un padre que criaría a una hija que no era suya, sin saberlo jamás. En los primeros meses, Micaela era solo un bebé como cualquier otro, pero según fue creciendo, el parecido con Rafael se volvió evidente para cualquiera que tuviera ojos. Cuando cumplió el primer año, ya era obvio para todo el que conociera a la familia Morales. Los mismos ojos verdes de los Morales, el mismo pelo rubio rizado, la misma sonrisa ladeada. Era Rafael en versión niña. Yo me quedaba observando las reacciones de la gente. Algunas mujeres del pueblo miraban extrañadas, pero nadie se atrevía a comentar nada abiertamente. Al fin y al cabo, ¿quién iba a tener valor para sugerir que Esperanza había sido infiel? Rafael, el pobre, se fue alejando de la familia después de que naciera Micaela. Ya no iba tanto a casa de su hermano. Evitaba los domingos familiares en casa de doña Paca, cuando sabía que Antonio y Esperanza iban a estar. «Rafael está muy raro», me comentó Antonio una vez.
Parece que nos esquiva. Serán cosas tuyas, le respondí. Pero sabía perfectamente por qué Rafael se alejaba. Él también había visto el parecido. Él sabía que Micaela era hija suya. Esperanza vivía en un sinvivir. Cada vez que alguien decía que Micaela era muy guapa o que tenía unos ojos preciosos, se ponía nerviosa. Sabía que tarde o temprano alguien haría la conexión. Doña Carmen me vino a ver cuando Micaela tenía 2 años. No puedo más. Cada vez que alguien mira a mi niña, tengo miedo de que se den cuenta. Tranquila, hija. Nadie ha dicho nada. Pero yo mentía. Sabía que varias mujeres del pueblo ya habían reparado en el parecido, solo que no lo decían por respeto o por miedo a meter la pata. Cuando Micaela cumplió 3 años, Rafael tomó una decisión que sorprendió a toda la familia. Se fue a Madrid. «Voy a probar suerte en la capital», le dijo a la familia. «Aquí no hay futuro para mí». Pero yo sabía el verdadero motivo. No podía seguir viendo a Micaela al crecer, sabiendo que era hija suya, sin poder decir nada. No podía mirar a su hermano criar a su hija como si fuera suya. Antonio se quedó muy triste con la marcha de su hermano. «No entiendo por qué Rafael se quiere ir», me dijo. «Siempre hemos sido muy unidos». Esperanza, en cambio, pareció respirar aliviada cuando Rafael se fue. Con él lejos, disminuía el riesgo de que alguien reparara en el parecido entre él y Micaela. Pero Micaelal echaba de menos al tío. Era pequeña, pero tenía cariño a Rafael. Siempre preguntaba cuándo iba a volver, por qué ya no venía a verlos. «El tío Rafael se fue a trabajar lejos», le explicaba Esperanza. «Pero te quiere mucho». Me daba pena la niña. No entendía por qué el tío, que siempre había sido cariñoso con ella, de repente había desaparecido de su vida. Rafael mandaba postales por su cumpleaños, regalos por Navidad, pero nunca más volvió a visitar a la familia. Llamaba a su madre, hablaba con Antonio por teléfono, pero evitaba cualquier encuentro en persona. «Mi hermano está diferente desde que se fue a Madrid», comentaba Antonio. «Parece que tiene miedo de volver». Si él supiera que Rafael tenía miedo de verdad, pero no de volver al pueblo. Tenía miedo de mirar a la hija que nunca podría reconocer como suya. Micaela creció siendo una niña muy lista y observadora. Cuando llegó a la adolescencia, empezó a hacer preguntas que ponían nerviosa a Esperanza. «Mamá, ¿por qué no me parezco ni a ti ni a papá?», preguntó a los 15 años. «Tienes rasgos de los abuelos», respondía siempre Esperanza. «Pero me parezco al tío Rafael, todo el mundo lo dice». Esperanza se ponía blanca cada vez que Micaela mencionaba el parecido con el tío. «¿Qué tonterías dices, hija? Eres igualita a mí cuando tenía tu edad». Pero Micaela no era tonta. Veía las fotos de la familia, comparaba, hacía preguntas. Y yo, que la había visto crecer, notaba cómo aumentaba la incomodidad dentro de ella. Doña Carmen me vino a ver cuando tenía 16 años. Usted me ayudó a nacer, ¿verdad? ¿Se acuerda de algo raro del día que nací? Se me aceleró el corazón. ¿Raro cómo, hija? No sé. Mi madre se pone nerviosa cada vez que le pregunto por el día que nací. Parece que hay algo que no me quiere contar. Tu nacimiento fue normal, Micaela. Naciste sana. Tus padres se pusieron muy contentos. Pero veía que no estaba convencida. Micaela siempre fue espabilada y estaba empezando a atar cabos de un rompecabezas que ni sabía que existía. Lo peor es que Rafael, aunque vivía en Madrid, seguía mandándole regalos caros. Regalos que un tío normal no mandaría. Y Miguel también se daba cuenta de eso. ¿Por qué el tío Rafael me manda regalos tan caros si apenas nos conocemos?, preguntaba. Esperanza no sabía qué responder. En 2008, cuando Micaela tenía 20 años, Rafael volvió a Valdemorales.
Su madre, doña Paca, había enfermado de gravedad y no tuvo más remedio que volver para cuidarla. Cuando volvió, Micaela ya era toda una mujer, y el parecido entre ellos era aún más evidente. Parecían padre e hija de verdad, imposible de negar. En el primer encuentro en 20 años, en casa de doña Paca, el ambiente se puso tenso. Rafael apenas podía mirar a Micaela y ella se extrañó del comportamiento del tío. «Has cambiado mucho, tío Rafael», le dijo, intentando hacer conversación. «Tú también», respondió él visiblemente incómodo. «Te has hecho toda una mujer». Antonio, que siempre fue confiado, se alegró del regreso de su hermano. «Ahora ya está la familia completa otra vez», dijo. Pero Esperanza estaba hecha un manojo de nervios. Con Rafael de vuelta, todos sus miedos regresaron. Sabía que ahora sería imposible ocultar la verdad por mucho tiempo. Doña Carmen me vino a ver después de ese primer encuentro. No voy a poder mantener este secreto con Rafael aquí. Ya han pasado 20 años, Esperanza. Quizás sea hora de decir la verdad. ¿Decir la verdad? ¿Está usted loca? Eso va a destruir a mi familia. Pero yo sabía que la verdad siempre pasa factura. Y la factura de 20 años de mentiras estaba volviendo demasiado cara para pagar. Con Rafael de vuelta en el pueblo, Micaela empezó a fijarse en cosas extrañas. La tensión entre él y Esperanza era palpable. Se evitaban quedarse solos en el mismo sitio. No se miraban a los ojos. Apenas se hablaban. «Mamá, ¿pasó algo entre tú y el tío Rafael?», le preguntó Micaela un día. «¿Qué pregunta es esa? Claro que no pasó nada». «Entonces, ¿por qué os comportáis como si fuerais desconocidos? Antes él no venía a visitarnos. Ahora que ha vuelto, apenas os dirigís la palabra». Esperanza no sabía qué responder. ¿Cómo explicar que no podía mirar a su cuñado porque le recordaba el error que había cometido 20 años atrás? Rafael también estaba sufriendo. Lo veía por el pueblo, en el mercado, en la farmacia, y siempre le preguntaba cómo estaba. «Bien, doña Carmen, solo cuidando de mi madre». Pero veía que no estaba bien. Miraba a Micaela con una mezcla de amor y dolor que me partía el corazón. Era un padre que no podía ser padre, que veía a su hija llamar papá a otro hombre. «Es una chica guapa, ¿verdad?», me dijo una vez, cuando vio pasar a Micaela por la calle. «Sí que lo es. Micaela siempre fue una niña especial». «¿Especial?», repitió, con una sonrisa triste. «Se merece saber la verdad, doña Carmen». «¿Tú crees?». «Creo. Pero no me toca a mí contárselo». Tenía razón. La verdad no era suya para contar, pero tampoco era mía. Era de Esperanza, y ella estaba cada vez más lejos de admitir lo que había pasado. En 2013, Micaela se casó con Jesús, el hijo del panadero, un chico bueno que había conocido en Cuenca cuando estudiaba magisterio. Fue una boda preciosa, con toda la familia presente, pero nunca olvidaré la escena en la iglesia. Antonio estaba radiante, llevando a su hija hasta el altar. Esperanza lloraba de emoción en el primer banco. Y Rafael estaba al fondo de la iglesia, solo, viendo casarse a la hija que nunca pudo reconocer. Durante la celebración, en el salón de la casa del pueblo, vi a Rafael acercarse a Micaela para felicitarla. «Enhorabuena, Micaela. Estás preciosa». «Gracias, tío Rafael. Me alegro de que hayas venido». Se abrazaron y vi lágrimas en los ojos de él. Era un padre despidiéndose de la hija que nunca fue oficialmente suya. Antonio hizo un discurso emocionante sobre haber criado a Micaela desde pequeña, sobre el orgullo que sentía por ella. Rafael escuchó todo en silencio, sabiendo que esas palabras deberían haber sido suyas. «Mi niña», dijo Antonio en el discurso, «eres la alegría de mi vida». Rafael se fue de la fiesta temprano. Dijo que no se encontraba bien, pero yo sabía que no aguantaba más ver a su hermano recibir el amor
y el reconocimiento que le correspondían a él. Micaela se dio cuenta de que el tío se había ido. «¿Dónde está el tío Rafael?», le preguntó a su madre. «No se encontraba bien», respondió Esperanza. «Qué raro. Hace un rato estaba bien». Después de ese día, Rafael volvió a Madrid. Dijo que su madre ya estaba mejor, que tenía que volver al trabajo. Pero yo sabía que había huido otra vez. No podía seguir cerca de la verdad sin poder hablar. Micaela tuvo 2 hijos, Pablo, en 2015, y Carmen, en 2017. Y adivinen a quién se parecían los niños. A Rafael, por supuesto. Pablo nació con los mismos ojos verdes de la familia Morales, el mismo pelo rubio rizado. Carmen vino con la misma barbilla partida que tenía Rafael. «Mis nietos son clavados a mi hermano», comentó Antonio, riéndose, sin darse cuenta de la ironía de lo que estaba diciendo. Esperanza se ponía visiblemente incómoda con esos comentarios. Veía a sus nietos y veía a Rafael de pequeño. Era como si la genética estuviera gritando la verdad que ella intentaba ocultar desde hacía casi 30 años. Micaela también empezó a fijarse más en el parecido. «Es curioso cómo los niños han salido al lado de los Morales», me comentó una vez, especialmente al tío Rafael. «La genética es caprichosa», le respondí, intentando cambiar de tema. «A veces miro a Pablo y es como si estuviera viendo una foto del tío Rafael de pequeño». «¿Mamá no tiene fotos del tío cuando era niño?». Esperanza se puso nerviosa con esa pregunta. «No sé, hija. Ya miraré». Pero las fotos nunca aparecieron. Esperanza tenía miedo de enseñarlas, porque el parecido sería innegable. Rafael seguía en Madrid, pero mandaba regalos caros para los sobrinos nietos. Regalos que, otra vez, eran demasiado caros para un tío lejano. ¿Por qué el tío Rafael manda regalos tan caros a los niños?, preguntaba Micaela. Si apenas los conoce. «Les tiene cariño a la familia», respondía siempre Esperanza. Pero Micaela no era tonta. Estaba juntando las piezas de un rompecabezas que cada vez tenía más sentido. En 2023, Micaela decidió hacer una prueba de ADN por curiosidad. Quería saber más sobre los orígenes de la familia, hacer un árbol genealógico para los niños. «Es solo para saber de dónde venimos», le dijo a su marido. «Será divertido». Le pidió a Antonio y a Esperanza que también se hicieran la prueba. Esperanza intentó inventar excusas, pero no pudo escaquearse sin parecer sospechosa. Cuando llegaron los resultados, el mundo de Micaela se vino abajo. La prueba mostraba que Antonio no era su padre biológico. «Esto tiene que ser un error», le dijo a su marido. «Voy a hacer otra prueba». Se hizo 3 pruebas diferentes. Todas dieron el mismo resultado. Antonio no era su padre. Fue entonces cuando vino a buscarme, desesperada, queriendo respuestas que solo yo podía dar. «Doña Carmen, ¿qué pasó el día que nací? Por favor, dígame la verdad». Miré a esa mujer de 35 años, madre de 2 niños, y vi a la misma niñita que había visto crecer con dudas sobre su propia identidad. «Micaelal, hay cosas que es mejor dejarlas como están». «No, doña Carmen. Tengo derecho a saber quién es mi padre. Mis hijos tienen derecho a conocer a su abuelo verdadero». Fue cuando me di cuenta de que ya no podía seguir huyendo. Después de 35 años, la verdad había encontrado su camino hasta la superficie. Senté a Micaela en mi cocina, en la misma mesa donde había merendado tantas veces de pequeña. Le preparé un café bien cargado, porque sabía que lo iba a necesitar. «Micaela, lo que te voy a contar va a cambiar tu vida para siempre. ¿Estás segura de que quieres saberlo?» «Estoy segura, doña Carmen. Necesito saberlo». Entonces se lo conté todo. Desde la noche del parto, pasando por la confesión desesperada de Esperanza, hasta el momento en que Rafael se fue a Madrid para huir de la verdad.
¿Rafael es mi padre?, preguntó con voz temblorosa. Sí, tu madre tuvo una aventura con él mientras Antonio estaba en la vendimia. Fue solo una vez, pero tú eres fruto de ese encuentro. Micaela se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Después empezó a llorar. Toda mi vida es una mentira, dijo. El hombre al que llamo papá no es mi padre. El hombre al que llamo tío es mi padre de verdad. Antonio siempre ha sido tu padre en todo lo que importa, le dije. Te ha criado, te ha querido, te ha dado todo lo que necesitabas. Pero Rafael también me quería, ¿verdad? Por eso los regalos caros, por eso se alejó, por eso se sintió incómodo en mi boda. Te quería, sí, te quiere todavía, pero nunca pudo demostrarlo porque eso habría destruido a la familia. Micaela me miró con rabia y decepción. ¿Y usted? ¿Por qué nunca me lo dijo? Yo tenía derecho a saberlo. Porque no era mi secreto para contar, hija. Y porque pensé que sería mejor para todos. ¿Mejor para quién? ¿Para mi madre, que ha vivido con la culpa toda la vida? ¿Para mi padre verdadero, que no pudo criar a su propia hija? ¿O para mí, que he crecido sin saber quién soy realmente? Tenía razón. Nadie se había beneficiado de ese secreto. Todos habían sufrido, cada uno a su manera. Estoy terminando esta historia un año después de la revelación. Micaela confrontó a Esperanza, que finalmente admitió todo. Fue un momento doloroso, pero necesario. Perdona a tu madre, le dije a Micaela. Era joven, cometió un error y se ha pasado la vida entera pagando por él. Micaela también fue a buscar a Rafael a Madrid. Se encontraron y por primera vez en 35 años pudieron tener una conversación de padre e hija. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le preguntó. Porque no me correspondía a mí. Ya tenías un padre que te quería. No quería destruir eso. Hoy, Rafael ha vuelto a Valdemorales. Es oficialmente el abuelo de los nietos. Y Pablo y Carmen adoran al abuelo Rafael, que ha venido a vivir cerca de ellos. Antonio todavía no sabe la verdad. Micaela decidió no contárselo. Siempre ha sido mi padre, dijo. Eso no va a cambiar. Y Rafael estuvo de acuerdo. Antonio te crió, Micaela. Se merece seguir siendo tu padre. Así que crearon un arreglo silencioso. Rafael es oficialmente el tío querido que decidió quedarse más cerca de la familia. Solo lo sabemos 4. Micaela, Esperanza, Rafael y yo. Esperanza y Rafael hicieron las paces con el pasado. Se perdonaron mutuamente por el error que cometieron hace 35 años. Fue un momento de debilidad, me dijo Esperanza. Pero resultó en Micaela. ¿Cómo voy a lamentar algo que trajo a mi hija al mundo? Micaela hoy tiene paz. Sabe quién es. Conoce su historia completa. Tiene relación con los 2 padres, el que la crió y el que la engendró. Gracias por haber guardado el secreto, doña Carmen, me dijo. Si lo hubiera contado entonces, no habría tenido la familia que tuve. Y gracias por contármelo ahora. Necesitaba saberlo. Si hay alguien ahí que está guardando un secreto sobre paternidad, escuche lo que esta vieja comadrona tiene que decir. La verdad siempre encuentra la manera de salir. Es mejor contarla en el momento adecuado que dejar que la vida la revele en el suyo. Esta es mi historia, la historia de un secreto que guardé durante 35 años, pero que al final trajo paz a una familia que siempre estuvo unida por el amor, aunque sin conocer la verdad completa.